Bien, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a esta segunda parte y la parte final del 9º Seminario Internacional de Salud Ocupacional. Nuestro siguiente ponente es Marcelo Riquelme Bizancio, él es de Chile, con el tema Estudio de validación de metodologías para identificar fatiga en tareas laborales usando medidas fisiológicas, contextuales y de rendimiento. Un breve resumen de su expertise profesional. Marcelo es consultor senior de Crismar, ingeniero civil industrial y máster en gestión de operaciones con 18 años de experiencia en cargos gerenciales en áreas de gestión, proyectos, innovación, administración y finanzas en empresas, en proyectos mecánicos, eléctricos y automatización industrial, y en importadoras de productos industriales de consumo masivo nacionales e internacionales. Actualmente, consultor senior en gestión empresarial para empresas de ingeniería, servicios, tecnología, salud y emprendimientos, evaluando estructuras de costos, revisión de planes comerciales y ventas, control de gestión de calidad y de presupuestos, rediseño de sistemas de información y análisis estadísticos. Este tema, este estudio, ha sido realizado, ha sido trabajado en forma conjunta con su compatriota, Ángel Jiménez Molina. Pero en este momento, Marcelo va a ser la persona que nos va a acompañar, a quien le damos la bienvenida. Marcelo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a toda la organización por haberme invitado y bueno, feliz de estar acá y compartir con ustedes esta presentación. Muchas gracias, Marcelo, bienvenido. No, gracias a ti por participar en este 9º seminario de mucho interés para el sector minero con estos estudios referidos a la fatiga. Adelante, por favor, con tu presentación. Perfecto, voy a compartir ahora. Bien, ¿todo Ok, conforme? Adelante, Marcelo. perfecto. Bueno, este estudio de validación de metodología para poder identificar un estado de fatiga en un contexto laboral, usando medidas fisiológicas, contextuales y de rendimiento, fue realizado entre los años 2018 y 2019, ¿ya? Precisamente junto con Ángel Jiménez, profesor de la Universidad de Chile, quien lideró esta investigación. Lo que vamos a revisar ahora va a ser una introducción, dando algunos números que nos ubiquen en el contexto de este estudio. Vamos a dar un marco teórico para algunas definiciones importantes para entender cómo postulamos la hipótesis y cómo desarrollamos todo este plan de trabajo. Vamos a hacer una breve descripción de la metodología que ocupamos. Vamos a describir los experimentos que utilizamos para validar esta metodología y obviamente los resultados, conclusiones y el trabajo futuro que sentimos que de hecho ya parte de él se ha estado desarrollando en los últimos 3 años y hay bastante desarrollo más en camino. Dentro del contexto institucional en el cual se dio este proyecto, era buscar una metodología, una suerte de empezar con un plan de trabajo, una forma de poder acercarse de forma experimental, pero pudiendo ir a terreno a identificar cómo las personas realizaban sus tareas, ¿ya? Y a partir de eso poder diseñar una estructura de análisis para identificar fatiga en la materia que fuera sujeta a estudio. Este fue un proyecto que partió desde la Superintendencia de Seguridad Social del Gobierno de Chile, a través de una de sus mutualidades, que es el IST. Y esto fue un trabajo en conjunto entre la Universidad de Chile, particularmente de su departamento de Ingeniería Industrial, y el WestLab, que es el laboratorio de investigación propiamente tal que abarca este tipo de investigaciones dentro del departamento, liderado por Ángel Jiménez, ¿ya? De hecho, uno de los primeros resultados que ha habido de este estudio, hace muy poquito, el paper que está publicado hoy en la lámina, de hecho va a ser presentado en los próximos días en México y es parte de todo el trabajo que se hizo durante esta investigación. Bueno, vamos viendo algunos números de introducción. La Organización Internacional del Trabajo por año estima de que tenemos 313 millones de personas accidentadas o con el desarrollo de alguna enfermedad profesional.
y donde lamentablemente cerca de 2,3 millones de personas mueren. Estos son valores al año. El costo, lo que significa en términos económicos, estos son casi 3 billones de dólares, que es cercano a un 4% del PIB mundial. Respecto a la realidad chilena, estos son datos sacados precisamente de la Superintendencia de Seguridad Social. Si bien la tasa de accidentes del trabajo ha venido a la baja, lo cual en términos del indicador es bastante bueno. De hecho, soy testigo, digamos, del trabajo de las mutualidades con las empresas, preocupándose de la seguridad, implementando mejores planes para bajar las tasas. Nosotros en nuestra legislación tenemos dos tipos de accidentes dentro del ámbito laboral, que es propiamente con ocasión del trabajo, es decir, en el lugar de trabajo, y el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo. Ahora, ¿cuál es la segunda realidad de esto? Resulta que si bien los accidentes o la tasa de accidentes ha ido a la baja con los años, ha ido aumentando la cantidad de días que tiene a esa persona en recuperación respecto al accidente o el siniestro que sufrió, ¿ya? Entonces eso nos da cuenta de que si bien pueden haber menos accidentes, cada vez están siendo con un mayor grado de siniestralidad o con mayor impacto, es decir, se están enfrentando a accidentes más graves, ¿ya? Y lo mismo está pasando con los accidentes de trayecto. Por otro lado, las industrias que se llevan las mayores tasas de accidentes es la industria, la manufactura, el transporte, la agricultura, la pesca y la construcción. Son principalmente los cuatro sectores que tienen mayores tasas de accidentes. Y en trayecto se da más que nada en otras industrias como los de servicio y comercio, ¿ya? Y precisamente la construcción. Por otro lado, aquí en el siguiente gráfico lo que estamos viendo es la cantidad de los accidentes. Un reflejo muy parecido al primer gráfico sobre las tasas. Aquí lo que podemos dimensionar es la cantidad de, de accidentes del trabajo, que es la barra celeste, y los accidentes del trayecto, que es la naranja. Ahora, ayer veía la presentación del doctor Jorge Rey de Castro, en el cual coincidimos precisamente en una estimación de cuántos de estos accidentes se debían a la fatiga, al cansancio, a la somnolencia. La verdad es que no hay un número que tenga un estudio preciso de ese indicador, pero un estimativo que entre un 15 y un 20% de los accidentes que ocurren es por fatiga, ¿ya? Ahora, con respecto a los objetivos de este estudio, obviamente el objetivo general era poder validar esta metodología de trabajo que nos pudiera relacionar estos estados de fatiga con variables de tipo fisiológica, de contexto y de los rendimientos en las tareas, ¿ya? Específicamente era poder replicar ciertas tareas, ¿ya? Poder hacer la captación de datos de una manera lo más natural posible, y poder establecer la relación que existían entre esta variable fisiológica y lo que vamos a definir como un estado de fatiga. Para ir entendiendo, tenemos que hacer ciertas definiciones. Eh, la fatiga en el trabajo. Antes de llegar a la fatiga como tal, vamos a definir lo que es el estrés, ¿ya? El estrés, y la verdad es que dentro de las curiosidades cuando iniciamos este estudio, me entrevisté con un psicólogo, digamos, también para tener otra visión de cómo entender el estrés. Me decía, bueno, el estrés, la única forma de no tener estrés es estar 2 metros bajo tierra. Es decir, el estrés es algo con lo que nosotros vivimos durante toda nuestra vida. Estamos siempre bajo una situación de estrés, pero lo bueno es que está el estrés bueno, así como el estrés malo, ¿ya? Entonces hagamos pequeñas definiciones. La primera es el estímulo-respuesta. Es nuestra reacción natural a que frente a alguna situación nosotros presentemos alguna respuesta. No sé, vamos caminando por la calle, vemos una situación que asimilamos como peligro, podemos reaccionar directamente, podemos salir corriendo. Es un estímulo-respuesta frente a una situación determinada, ¿ya? Y eso obviamente nos genera
un estrés. Por otro lado, tenemos el segundo enfoque. Estos son teorías de la rama de la psicología que vienen desde los años 50. Yo hace mucho tiempo este tipo de análisis, donde está la relación de estrés de la persona y el entorno. ¿Ya? Aquí hablamos de la persona que ya tiene una experiencia, que tiene un conocimiento sobre algo y tiene la facilidad de poder conocer su entorno, adaptarse o reaccionar de maneras muy distintas a como lo haría otra persona en el mismo entorno o en el mismo entorno de distintas personas. Esto tiene que ver con el conocimiento, las posibilidades de tener ciertas condiciones físicas o de conocimiento en cómo abordan o no ciertas situaciones con una mayor madurez, como vuelvo a reiterar, algún conocimiento específico en la materia, etcétera. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos el estrés bueno, definido como el eustrés, y el estrés malo como el distrés o el estrés crónico. ¿Ya? Y en ese sentido, un cierto nivel de estrés puede ser bueno, ¿ya? Ya sea en situaciones de estímulo-respuesta o precisamente en algún tipo de debate, de discusión, de presentación, lo que sea. Entonces tenemos que saber lidiar con el estrés. El estrés nunca lo vamos a eliminar, ¿ya? Solamente tenemos que aprender a manejarlo. Y esto en todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Obviamente tenemos que poder llevarlo a un nivel en que nos motive, ¿ya? Así como el deportista cuando está a punto de iniciar su carrera y siente la motivación por romper el récord, y hasta la situación final en que nos vemos muy abrumados, que estamos sobrecargados de trabajo, de problemas de cualquier tipo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia con respecto al estudio? Es que la intensidad del estrés puede ser monitoreada y esa medición puede ser del tipo hormonal. eh, Sabemos desde el punto de vista médico que se puede medir con un examen de sangre. Neurotransmisores, que obviamente puede medir una actividad del tipo cerebral, que también está dentro de las mediciones fisiológicas, y los cambios fisiológicos. ¿Ya? Hay gente que va a reaccionar con gestos, hay personas que van a reaccionar aumentando su sudoración, algunos van a aumentar el ritmo cardíaco, van a haber distintas maneras de manifestar un grado o una intensidad de estrés. ¿Ya? Veamos ahora la fatiga. ¿Qué es la fatiga? La fatiga, la verdad es que también tiene varias definiciones. No hay una definición única para este estado. Entonces tenemos que entrar en distintas dimensiones. La fatiga obviamente se puede entender como, como un cansancio, un agotamiento, donde vemos que tenemos una dificultad para poder mantener o rindiendo en alguna tarea específica. De la misma manera, es cualquier pérdida de eficiencia que yo tenga en la ejecución de la misma, ¿ya? O que realmente ya, no sé, no tenga la mejor de las ganas para enfrentar alguna realización de algo, ¿ya? Por otro lado, si estamos sometidos por largos periodos de tiempo a una tarea en específica, ya sea con un estrés físico o un estrés mental, ya sea frente al computador o repitiendo manualmente una y otra vez otra tarea, también nos genera un resultado psicofisiológico estar mucho rato en una misma situación. ¿Ya? En ese sentido, la fatiga va a tener esta componente que es física y que es mental, y que va a guardar directamente relación con estos efectos, digamos, de cómo nos sometemos a una actividad física o a una tarea que nos requiera estar muy concentrados durante largos periodos de tiempo. Entonces, en estricto rigor, si bien no hay una definición única, no hay un criterio cuantitativo, sí hay formas de poder modelar esto, ¿ya? Lo que hay que entender acá es que la fatiga sigue siendo algo que es multifactorial. El estado de fatiga puede venir de muchos factores. Hay un modelo que desarrolló Jerks Dodson, en el cual relaciona precisamente los niveles de estrés y un estado de fatiga, ¿ya? Aquí en la gráfica podemos ver cómo a bajos niveles de estrés podemos ir mejorando nuestro rendimiento, ¿ya? En la medida que tenemos este eustrés, este estrés bueno, podemos mantenernos motivados, tenemos niveles de tensión
totalmente abordable, podemos mantener nuestro foco hasta que empezamos a llegar a un máximo de rendimiento, ¿ya? Una vez que ya pasamos cierto nivel de estrés, empezamos a sentir lo que definimos como el estado de fatiga, ¿ya? Donde están estas componentes en que ya no podemos rendir bien, en que nos estamos demorando más de lo que corresponde, en que empezamos a cometer errores y empezamos a sentir esta sobrecarga de estrés y este estado de fatiga. Y con el tiempo, obviamente ya en pandemia fue un término que empezó mucho a hablar, es el tema del burnout, ¿ya? Es decir, cuando llegamos a un estado en que ya no damos más, en que tiramos la toalla, decimos ya esto me superó, y cuando estamos bajo mucha cuota de estrés y ya incluso podemos llegar a desarrollar el estrés crónico, que es un estrés prolongado y que también puede desencadenar otro tipo de enfermedades más allá de nuestro rendimiento. Ahora, ¿qué causa este estado? ¿Ya? Hay causas que son naturales, como la hora del día. Ayer también en una de las presentaciones se hablaba mucho del ciclo circadiano. Precisamente nuestro cuerpo sufre ciclos en los cuales tiene nuestra fisiología, digamos, nuestros cuerpos están preocupados de otras tareas, de recuperarse, de hacer la digestión, etcétera. Entonces, hay horas del día en que somos más productivos por naturaleza y en otros menos, porque nuestro cuerpo tiene distintas funciones. Obviamente que la falta de sueño es una característica. El tiempo que estamos en una tarea, mucho se nos recomienda estar, o sea, hacer una tarea, estar concentrado y tomar pequeñas pausas, pequeños breaks que nos ayuden a recuperarnos, pero si una persona lleva 1 hora y media, 2 horas, 3 horas en la misma tarea y no para y no toma un descanso, obviamente que es una causa de un estado de fatiga. También afectan, obviamente, los factores personales, lo que uno puede traer de la casa, ¿ah? De lo que puede estar pasando personalmente, alguna pena, alguna preocupación, etcétera, y los factores propios del trabajo, ya sea el entorno, tanto natural, el equipo de trabajo, las condiciones de trabajo, los recursos que tenga, etcétera. Los efectos que se van a dar con estas causas, obviamente el rendimiento cognitivo, probablemente va a llegar a un punto en que ya no vamos a estar pensando bien, nos va a llevar a errores en nuestro trabajo, vamos a empezar a ser menos eficientes y probablemente incluso ineficaces. Obviamente que afecta a la seguridad, hay un rendimiento de seguridad, se empieza a relajar varias condiciones en las cuales el cuerpo se mantiene alerta, pero una vez que ya pasa ese umbral, probablemente le afecte su seguridad y obviamente las consecuencias de salud y económicas que trae entrar en un estado de esto, ya sea por sufrir un accidente o por desarrollar algún tipo de enfermedad relacionada. Dentro de las medidas fisiológicas la verdad es que son varias. Hablaba al comienzo de tomar un examen de sangre, hacer una medición eh, de marcadores, perdón, de cortisol particularmente, de hacer mediciones de actividades cerebrales, pero como les decía, hay varias medidas más que el cuerpo tiene, así como su actividad también muscular, que se puede medir mediante, eh, eh, mediante exámenes precisos. Nosotros nos vamos a concentrar y en entender primero cómo funciona un poquito nuestro cuerpo como para determinar las variables que queríamos medir de una manera cómoda, ¿ya? Nuestro sistema nervioso, aquí vamos a hacer una pequeña introducción rápida, se divide principalmente en dos componentes, el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro y nuestra médula espinal, y el sistema nervioso periférico, ¿ya? Entre eso se va a dividir en el que desarrolla la actividad muscular y el sistema nervioso autónomo, que es el que controla nuestras glándulas y órganos. Y dentro de ese sistema tenemos el parasimpático y el simpático, que es obviamente, uno controla de manera autónoma, nuestro corazón actúa de manera autónoma, y otros órganos son activados como el mismo corazón, que puede funcionar de manera autónoma, es activado por ciertas condiciones, por la actividad física, por requerir más energía, flujo de oxígeno en la sangre, etcétera. ¿Ya? Obviamente que nosotros nos concentramos en el nivel más bajo, ¿ya? Es decir, por decirlo de alguna manera, en el lugar donde el cuerpo no miente,
¿ya? Nuestro cuerpo va a desarrollar y no va a ser capaz de mentir. Uno podrá quizás establecer cierto tipo de actitudes, situaciones, mostrarse, pero el cuerpo internamente va a delatarnos por cómo se comporta. ¿Ya? Entre las medidas fisiológicas que consideramos para este estudio y que consideramos que son las medidas fisiológicas que se pueden capturar de una manera también cómoda y no invasiva en cualquier contexto laboral, obviamente que el primero, por excelencia, es el ritmo cardíaco, ¿ya? Es la cantidad de pulsaciones que tenemos por minuto. El segundo es la variabilidad del ritmo cardíaco. A diferencia del anterior, tiene que ver con los tiempos que se desarrollan entre cada pulsación, ¿ya? Porque en la medida que nosotros nos enfrentamos a una actividad física o alguna situación de estrés, nuestro cuerpo empieza no solo a cambiar las palpitaciones por minuto, sino que además acelera esos tiempos entre palpitaciones. Y eso va generando también una condición de cómo nuestro cuerpo está reaccionando frente a algo. Si bien no es perceptible eh, por cada uno, digamos, pero nuestra piel tiene corriente, tiene una actividad eléctrica y mediante sensores somos capaces de poder identificar cómo nuestra piel también se manifiesta frente a alguna situación de estrés haciendo descargas eléctricas. Y esa es la actividad electrodérmica que medimos con sensores. Y la segunda tiene que ver con la temperatura de la piel, que a diferencia de la temperatura que nos tomamos para determinar un estado de fiebre, esto tiene que ver con la temperatura periférica del cuerpo. ¿Ya? Es precisamente la temperatura que se obtiene a nivel de piel. ¿Ya? Sí, son las cuatro variables principales en las cuales nosotros concentramos el estudio. Y en las medidas conceptuales, para entender que entendíamos por contexto, teníamos el entorno. El entorno, por ejemplo, aceleraciones. Si estamos en un medio de trabajo como es la conducción, vamos a estar sometidos nuestro cuerpo a aceleraciones en distintos ejes, ya a saltos, a curvas, aceleraciones, frenados, etcétera. No todos los trabajos igual, obviamente, pero pueden haber condiciones en las cuales la aceleración a las cuales se nos ve estamos sometidos en el entorno de trabajo, es una medida que nos puede afectar. El nivel de ruido, obviamente estar en un ambiente de mucho ruido también nos puede causar una variabilidad en nuestro rendimiento. Las condiciones de temperatura y de humedad, ¿para qué decir? O mucho frío o mucho calor, obviamente que nos afecta. Y algo que también identificamos era el nivel de CO2. ¿Ya? Obviamente cuando hay ambientes poco ventilados, no sé, una sala de reuniones que esté muy ventilada, rápidamente, después de, no sé, media hora de reunión, cuando hay muchas personas, se empieza a sentir rápidamente una baja en nuestra capacidad de atención debido a la falta de los niveles adecuados de oxígeno. ¿Ya? Y obviamente las características de la persona, ¿ya? Su seguridad laboral, temas familiares, personales, su contextura, su edad, la experiencia, el ciclo circadiano que ya comentábamos, el haber dormido bien y en la cantidad adecuada, y estimaciones propias. También está, oye, me siento cansado, me siento fatigado, y la verdad es que el cuerpo también no miente. ¿Ah? Eso es un poco lo que decía antes. Mucho de nuestro lenguaje corporal, más del 90% de nuestro lenguaje es corporal. ¿Ya? Entonces, observar los gestos cuando alguien eh, está cansado, se rasca los ojos, bosteza, se estira, digamos, dan cuenta de que está en algún tipo de estado. ¿Ya? Ahora, da de cómo realizamos el estudio en condiciones de laboratorio que fueron bastante estandarizadas, digamos, donde ambientamos los diseños de los experimentos, al finalmente dejamos esto como un pendiente, un trabajo futuro, pero sí lo incorporamos como parte del marco teórico, las medidas de contexto. Las tareas de rendimiento. Teníamos que ver de qué manera podíamos cuantificar la habilidad de concentrarse en la tarea, es decir, cuánto tiempo podíamos estar realizando lo mismo de manera certera. ¿Ya? Y ahí definimos tres dimensiones, que era el tiempo de ejecución y reacción, la cantidad de errores que se cometían y la frecuencia de los errores. ¿Ya? Porque era muy distinto pensar de que la cantidad de errores podía ser baja, pero si la cantidad de errores se concentraba en algún tramo en particular de la experiencia, podíamos estar induciendo, digamos, de que estábamos frente a un tramo o a un periodo de tiempo que se está desarrollando la fatiga.
La metodología en sí, la verdad es que, como les comentaba, era una manera de abordar de cómo empezar a replicar esto en terreno. Eh, y básicamente contaba de cuatro etapas: poder definir bien la tarea, entender qué es lo que íbamos a estudiar, hacer las definiciones del experimento, básicamente entendiendo en qué consistía la tarea y de qué manera podíamos medir eh, las variables que las escribiera mejor. Y después ya con toda la captura de datos, hacíamos la preparación de los datos, muchas de las señales tenían que pasar con varios procesos de limpieza, porque digamos, las señales que se obtienen en terreno vienen una suerte de, entre comillas, suciedad, digamos, vienen bien contaminadas con los movimientos, con ruido, un ruido de señales. Entonces aquí también hubo un trabajo de análisis de señales importante en la depuración de los datos que capturábamos. Y con ello pasamos al tema del análisis, obviamente. ¿Ya? Estas cuatro etapas se detallan en, en estos bloques de tareas, obviamente pasando por la caracterización de la tarea, poder entender bien cómo caracterizamos su entorno, cómo preparábamos los artefactos, es decir, cómo íbamos a hacer todas estas mediciones de campo y de la persona, poder definir la muestra. Obviamente no podíamos hacer a todo el mundo las pruebas, había que definir una muestra, había que definir si es que habían trabajos de turno, si es que había, digamos, distintas maneras de cómo abordarlo, distintos horarios, etcétera. Y de ahí con eso definíamos exactamente el protocolo, que básicamente esto, como muy parecido, se desarrolla en un estudio clínico, ir identificando el paso a paso de cómo íbamos a lograr lo más parecido la captación de los datos o replicar la experiencia para que fuera analizable. Bueno, obviamente después venía la captura de datos y lo que le comentaba de la preparación de los datos, de toda esta limpieza de las señales que capturábamos de terreno, para luego pasar al análisis propiamente tal. Buscábamos una manera no invasiva de realizar la captura de datos, eh, y se desarrolló se aplicó el uso de una banda que contenía todos los sensores que estábamos requiriendo, ¿ya? Junto con dispositivos de validación, hacer una doble captura de datos, que es lo que vemos ahí, ¿ya? Básicamente era lo equivalente a lo que sería hoy día un smartwatch, eh, puesto en nuestra muñeca, ya junto con un dispositivo adicional de captura de datos que estaba un poquito más arriba a la altura mediana del antebrazo. ¿Ya? Y con eso desarrollamos dos tareas laborales: la digitación y reposición. Buscábamos replicar un experimento que fuera como un trabajo de oficina. El de digitación básicamente era el diseño de una oficina, no sé, tipo contable, documentación, en la cual se le pasaba un set de ahí de cerca de 200 documentos que emulaban ser documentos tributarios, facturas de cobro, y tenían que ser ingresados en una plataforma. Entonces estaban todo el rato ingresando documentos, mientras que en el segundo ejercicio de reposición simulaba el trabajo de bodega, ¿ya? Donde mediante un computador iban recibiendo las instrucciones y la manera en que tenían que ir eh, ordenando las cajas dentro de la bodega o dentro de estas repisas que se dispusieron en la sala de pruebas. ¿Ya? Entonces teníamos tareas que tenían una componente alta en carga mental y teníamos otra era más intensiva en carga física. Para ello se hicieron los diseños de las aplicaciones correspondientes. Para digitación se programó una aplicación en la cual simulaba un sistema muy parecido a lo que es una ERP, un sistema contable en alguna empresa para ingreso de documentos, que iba capturando los tiempos, cuánto se demoraban, cómo ingresaba cada uno, y contra un- una base del diseño podía identificar si la persona se equivocaba o no con respecto a lo que tenía que hacer. Y para la reposición lo mismo. Era una aplicación que se desarrolló especialmente para la tarea, en la cual recibían toda la instrucción de cómo tenían que acomodar las cajas en la repisa, después hacer la descarga, volver a repetir y con una nueva secuencia, en las cuales entre medio tenían que hacer otro tipo de labores, de documentar la tarea, de sacar fotos, eh, después de dejar ordenado, descargar, volver a la secuencia. Era todo un protocolo de trabajo lo más parecido a lo que le tocaría en una bodega, ¿ya?
Así que a cada una de estas tareas, con estas aplicaciones, se pudieron estimar los tiempos de ejecución, la cantidad de errores y la frecuencia de los errores que cometían con respecto a las instrucciones que se le habían dado. Aquí vemos, todo esto fue, bueno, obviamente con todos los consentimientos informados, con toda la documentación en regla para la participación. Ahí vemos cómo tenían en su brazo, no les afectaba en nada los movimientos, las tareas de digitación, todo esto fue filmado en todo minuto, ya que parte de las variables que incorporábamos eran los gestos, entonces teníamos que saber eh, poder identificar y poder respaldar, digamos, adecuadamente la experiencia. Mientras que en reposición también lo mismo. En estas salas teníamos cámaras, se filmaba todo para ver cómo eran los comportamientos de los gestos, ¿ya? Eh, Ahí iban recibiendo las instrucciones y iban acomodando las cajas según lo que veían en pantalla, ¿ya? En cada una de las experiencias, el número de errores en digitación correspondía a los campos incorrectos por factura, es decir, que pusieran en vez del nombre del cliente, pusieran el valor del documento, cosas por el estilo. En reposición se veían que las cajas, si estaban en la posición incorrecta, era considerado también un error, o si que se equivocaran en la secuencia, que pusieran una caja antes de la que venía después. Medíamos la frecuencia, la cantidad de veces que se comete un error por documento, en el caso de la digitación, y la cantidad de veces que cometía un error, al menos un error por repetición, ¿ya? Y en temas de productividad, lo que medíamos eran los tiempos promedios en digitar un documento y la varianza del tiempo a lo largo de la tarea, ¿ya? Porque notábamos de que, y después fue parte de los resultados, que obviamente a medida que pasaba el tiempo se demoraban más en la tarea, ¿ya? Lo mismo pasaba con la reposición, ¿ya? Que un tiempo promedio que demoraban en ejecutar el ciclo completo se refería entre descargar las cajas, recibir las nuevas instrucciones y volver a cargar y repetir el ciclo. La fatiga de rendimiento es un indicador que lo voy a detallar en la lámina siguiente. La fatiga autorreportada, nos basamos en estudios que se habían realizado relacionados con somnolencia, que también se relacionaban con estados de fatiga. Eh, Ocupamos la escala del KSS, ¿ya? En que cada ciertos tramos hacíamos que cada uno dijera cómo se sentía, ¿ya? Si estaba alerta, si estaba muy alerta, ya empezaba a sentir algún grado de somnolencia, en una escala de 1 a 9. Y la fatiga observada, que era lo que les comentaba, que logramos identificar mediante los gestos, a los cuales a cada gesto le asignamos un puntaje, ¿ya? Desde hacer un suspiro leve, de estirarse, de realizar pausas. Hay gente que definitivamente llegaba a un punto en que realizaba una pausa, o se acomodaban en la silla, o empezaban a hacer estiramientos musculares, hasta, bueno, lo que más se repetía, cuánto falta, ¿ya? Esperando que esto terminara cuando ya estaba más o menos en un punto máximo, ¿ok? Con respecto al indicador de rendimiento, básicamente lo que hicimos fue crear un indicador en el cual asignábamos, lo sacábamos a partir del número de errores y de la frecuencia de errores. Esto fue parte de un modelamiento inicial que hicimos. Obviamente que hicimos algunos parámetros según un juicio experto, algunos supuestos eh, que veíamos de acuerdo a la experiencia y un poco rescatando también la referencia bibliográfica. Entonces llegamos a modelar este ER o esta fatiga del rendimiento como una combinación prácticamente lineal de la cantidad de errores, la frecuencia de errores, los tiempos medios de ejecución y la varianza del tiempo de ejecución de la tarea. Aquí llegamos con esto. Bueno, después de todos los análisis, no voy a entrar en el detalle matemático ni el procesamiento de señales que hicimos originalmente, pero pudimos identificar con los datos de que obteníamos claramente tres tipos de grupos, ¿ya? En ambas tareas, ¿ya? Grupos que partían con un bajo nivel de fatiga y después hasta los que desarrollaban alta fatiga y las distribuciones dentro de los mismos, ¿ok? En digitación, lo voy a mostrar acá, digitación que era una tarea que era más de carga mental que de física, partíamos con
cuando hacíamos la gráfica entre la fatiga que se observaba a través de los gestos, la de los rendimientos y la fatiga autorreportada, lográbamos ver que partía en niveles bajos hasta que se acrecentaba, mientras que les voy a mostrar la diferencia, cómo pasaba con la de reposición. ¿Ya? Perdón, antes de pasar a eso, les comento que también en digitación, a lo largo de los tramos de tiempo, logramos determinar un aumento de la fatiga mediante esta modelación, logramos determinar qué variables o qué marcadores fisiológicos, que en realidad eran estadísticos de las variables fisiológicas, explicaban más un estado de fatiga. En el caso de la digitación nos encontramos que la actividad electrodérmica, la desviación estándar de la misma, era bastante importante, la media también eh, de los rangos de temperatura, los rangos de la variación del ritmo cardíaco, eran variables importantes en la digitación. Mientras que en reposición vemos que como era una actividad más física, también nos dio la coincidencia de que se identificaban tres grupos particulares, donde los niveles o las cantidades de fatiga estaban más elevados y nosotros obviamente que lo asociamos porque era una tarea física, ¿ya? Entonces los niveles de fatiga, si bien se lograban identificar, claramente los niveles estaban superiores a los de digitación. De la misma manera, logramos encontrar que a lo largo del tiempo la fatiga, o lo que hemos definido como estado de fatiga, iba aumentando y por ser una actividad más física, los rangos de las pulsaciones por minuto y las variaciones del ritmo cardíaco explicaban bastante más eh, el estado de fatiga en esta tarea. Bueno, las principales conclusiones, obviamente, después de esto, es que habíamos encontrado poder validar esta metodología, podíamos identificar y relacionar las variables que teníamos fisiológicas con un estado de fatiga, según lo habíamos definido en el marco teórico, cumpliendo con nuestra hipótesis de investigación, y a su vez teníamos ya un diseño que era aplicable y repetible a distintas tareas, ¿ya? Y que obviamente ya podíamos empezar a robustecer y flexibilizarlo, adaptarlo a los distintos escenarios que nos pudiéramos encontrar. Dentro del trabajo futuro que se definió en su minuto está el desarrollo de alarmas y notificaciones. Hoy en día vemos que se ha avanzado en eso, desde el tema de la conducción vehicular a distintos eh, sistemas que alerten sobre si una persona está entrando en algún estado o en algún tipo de riesgo. De hecho, hay soluciones de visión artificial hoy en día que se están viendo en el mercado también de lo mismo. Eh, y poder desarrollarlos tanto a nivel operacional, táctico y gerencial. El trabajo futuro también de esto era poder minimizar los errores y factores de seguridad en tiempo real. ¿Ya? Esto si bien se daba en un contexto de medición, pero los datos, los resultados los teníamos después. Y esto poder hacer en tiempo real permite un monitoreo en el minuto del estado de una persona y poder alertar precisamente con esta alarma o notificaciones. Y obviamente venía todo este desarrollo, la tecnología 5G y la ubicuidad de los artefactos y de nuestro desarrollo computacional. Hoy en día que también ya es parte de nuestra realidad. También está mejorar la contextualización de la persona, lo que yo les comentaba al comienzo, el tema de el contexto, que es muy importante. Y esto, obviamente, esta contextualización debe ser apoyada también por las áreas de recursos humanos y un monitoreo y control de los ambientes de trabajo, ¿ya? También parte de los labores de los departamentos de prevención actualmente. Y obviamente ir calibrando el modelo que nosotros propusimos, de ir ajustando los parámetros y las métricas de fatiga que se pudieran ir observando con las nuevas experiencias, ¿ya? En el sentido, obviamente, que hay que hacer y hay que seguir continuando con más experimentos para identificar la fatiga laboral. Hoy día también hay varias soluciones de ámbito comercial que indican distintos parámetros, desde la mecánica del vehículo, las cámaras que verifican el estado de un conductor, eh, pero llegar al tema como se plantea acá, que sea con un producto que no sea invasivo, que sea fácil, que no moleste la tarea, es parte de lo que hay que ir
sentimos que hay que ir avanzando. Eh, la realidad particular de Chile tiene un marco normativo que partió, digo, la ley de accidentes del trabajo partió con un marco normativo casi ya hace 100 años, con la ley de la silla, que era simplemente la posibilidad de que alguien se pudiera sentar o descansar, no estuviera todo el rato de pie en su lugar. Después vino la ley, lo que llamamos la ley del saco, que en realidad era esta normativa que limita la cantidad de carga que pueda llevar una persona dentro de su jornada laboral. La ley del sol, que básicamente era la ley que cuida de la protección de los rayos ultravioleta, haciendo indicación de todos los elementos de protección personal necesarios para trabajos que están expuestos al sol, digamos, puedan cubrirse. ¿Ya? Eh, en eso, digamos, me imagino que todos los que están escuchando amplia experiencia ya hay al respecto, pero lo que postulábamos con este estudio también es que esto debería avanzar hacia la ley de la fatiga, así como está la ley de las otras componentes que afectan la seguridad y el desarrollo de enfermedades profesionales. Se tiene que haber un tema relacionado a la fatiga, que sea un complemento. De hecho, hoy en día tenemos un protocolo de riesgos psicosociales que se incorpora dentro de la legislación y las evaluaciones que se hacen en las empresas, pero también sentimos de que la fatiga tiene que formalizarse como parte de esa legislación. ¿Ya? Y eso obviamente que va a llevar a la implementación de sistemas de gestión que mejoren la productividad y la prevención de riesgos. Hoy en día, solamente los comentarios anteriores basados en la experiencia local chilena, pero resulta que a nivel mundial esto ya ha ido en avance. Los sistemas de gestión de riesgo fatiga, los países que nos llevan la delantera, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, en las áreas de transporte de carretera, aviación, minería, hospitales y petroquímicas. ¿Ya? Transporte de carretera, obviamente el cuidado de la conducción, la aviación, mediante todo el tema tanto comercial como militar, minería, para qué decir, es una de las industrias afortunadamente de las más seguras, pero lamentablemente cuando existen los accidentes también son de índole fatales. Los hospitales, que tiene que ver mucho con el nivel de estrés que recibe el personal médico, entonces la mejora en los turnos, el poder anticipar situaciones en que no vayan a cometer un error con el paciente, también es parte del desarrollo en que se han enfocado estos sistemas de gestión. Y las petroquímicas, obviamente, por el riesgo altamente explosivo que tienen sus instalaciones y que un accidente ahí, producto de no cuidar el tema de la fatiga, puede ser fatal a un gran nivel de escala. ¿Qué les puedo contar que vino después de este estudio? Las aplicaciones. Acá se hizo una medición, porque aquí básicamente el estrés, la fatiga, estamos haciendo de alguna manera también mediciones de las emociones de las personas, ¿ya? Las que las podemos caracterizar, las podemos evaluar. Y se hizo un estudio de la calidad del transporte público. ¿Ya? Estos mismos dispositivos, mientras las personas iban en su traslado entre su lugar de trabajo y la casa, se pudo hacer una medición de cómo se sentían durante ese trayecto. Esto se replicó para el transporte en buses y en metro. También se realizó la experiencia en conducción de transporte de pasajeros a faenas mineras, precisamente el traslado personal eh, a través de los buses. Se hizo un monitoreo y una experiencia bastante buena para poder anticipar estados de fatiga en los conductores. ¿Ya? Eso obviamente con la idea de poder desarrollar alarmas que precisamente pudieran alertar, despertar o tomar alguna medida al respecto. En los deportes lo mismo. Hoy en día incluso hay plataformas que uno puede vaciar parte de los datos que puedan obtener con dispositivos bastante simples de soluciones de mercado, como cualquier smartwatch que mida algún tipo de pulso, cosas, y poder desarrollar algún tipo de rutina que no le afecte o que pueda mejorar el rendimiento y no se fatiguen en exceso o lleguen a un rendimiento, perdón, a un esfuerzo que les pueda afectar muscularmente. ¿Ya? Pero en particular también se desarrolló, siguiendo el mismo uso de instrumentación, en bicicleta, en transporte público, precisamente porque en Chile al menos hay un desarrollo o un plan de desarrollo harto de ciclovía,
Entonces se quiso hacer una medición de cómo era el estado o cómo enfrentaban, digamos, el transporte en bicicleta dentro de Santiago en las nuevas ciclovías. ¿Ok? Otra aplicación, ¿y qué es lo que qué es lo que se ve que se viene? En temas de educación, ¿cómo hacemos ciertas mediciones para conocer los estados en que mejor podemos llegar a, a desarrollar una buena educación? El marketing, no solo el marketing emocional que se puede encontrar hoy en día en, en desarrollo, sino entender de cómo nuestros cuerpos reaccionan, digamos, a un entorno de compra, a una intención de compra, y obviamente un tema muy en boga hoy en día, la salud mental. ¿Ya? ¿Cómo podemos enfrentar esto, no poder llegar no llegar al burnout o poder asimilarlos antes de llegar a un estado crónico? Bueno, como palabra al cierre, obviamente que la fatiga laboral impacta negativamente en la salud y en la seguridad de las personas. Lo mismo pasa y se ven afectadas las operaciones de los negocios. Poder desarrollar sistemas y poder establecer una norma que incentive la implementación de estos sistemas de gestión pueden obviamente constituir un método efectivo que nos ayude a minimizar estos estados, reducir los efectos que no deseamos y poder aumentar tanto el bienestar de las empresas, perdón, el bienestar de las personas, la seguridad de las empresas y con ello los resultados de las empresas. Bueno, ahí van a quedar, entiendo que esto se va a compartir, está quedando grabado, así que los datos tanto de Ángel como los míos, eh, en caso de que quieran profundizar en algún tema o conocer parte de los desarrollos que se desarrollaron a continuación o querer profundizar en qué es lo que se viene a futuro. Eso. Así que muchas gracias. No sé, ahora me imagino que van a haber algunas preguntas. Eh, Marcelo, muchas gracias por tu presentación, todo un estudio ahí elaborado y nada, con toda la rigurosidad científica como lo que debe ser para poder llegar a las determinadas conclusiones que han presentado. Bueno, una pregunta interna que podríamos hacerte y que siempre nos interesa a nosotros, ¿hay algún tipo de correlaciones, trabajos, mesas de trabajo para incluir algunos aspectos referidos a fatiga laboral en lo que es la normativa legal? Respecto a lo que se tiene de derechos y obligaciones de empresas o derechos de trabajadores allá en Chile? ¿Tienen algo de eso en estos momentos? Mira, en estricto rigor no, bajo las definiciones que hicimos en el estudio, pero sí, digamos, la motivación de que este estudio sea gatillado por la Superintendencia de Seguridad Social y y una de las mutualidades que conforman la institucionalidad, digamos, que se hace cargo de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, para nosotros sí es un indicador de que esto va para allá, ¿ya? Y esperamos que siga y mucho queda también de parte de las mismas empresas que no tienen solo que esperar una normativa para ejecutarla. Hoy en día esto ya es un tema que se sabe. Hay soluciones, como digo, comerciales, de mercado, empresas que se están preocupando de esto, tanto en dar una solución, un monitoreo, como que haya también la preocupación de las mismas empresas por implementarlo. ¿Ya? Acá muchas veces la normativa nos llega tarde, ¿ya? En varios temas. Lo importante acá es que esto ya estando en boga, sean las mismas empresas quienes gatillen eh, mediante sus implementaciones que esto se vaya regulando y normando por parte de las instituciones. Sí, no, es muy importante, ya que debe estar en función de una prevención, ¿no? Más que una punición más adelante. En ese sentido, Exactamente. sería muy importante que se vaya activando. Marcelo, muchas gracias. Muy agradecido también con Ángel. Felicitaciones por el estudio. Y nada, muy agradecido de que hayas participado en este noveno Seminario Internacional de Salud Ocupacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.